presentación. Vamos a iniciar poniendo todo este camino junto a la liturgia, a las celebraciones, bajo el amparo, bajo el aliento del Espíritu Santo. Así que vamos a hacerlo con el rezo de la secuencia. Vamos a silenciar los micrófonos, así no se interfiere. Bueno, ¿yo me escucho? Sí. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar el Espíritu Santo para que ilumine esta reunión, este curso. Así que rezamos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre. Descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar con este primer encuentro. Al que Lucía, si puede silenciar, Marcos, Lucía. Lucía, baja el micrófono. Muchas gracias. Comenzamos con este primer encuentro que le hemos puesto como título La liturgia en la vida de la Iglesia. No se puede tomar nota, vamos a ir pasando las diapositivas y después estos videos van a llegar y lo van a tener cada uno en su... Listo, largamos la diapositiva. Bueno, voy adelantando un poquito el calendario. Esto lo hemos programado cada 14 días, todos los lunes, así que el primer encuentro veremos hoy la liturgia a la luz del Concilio Vaticano II, ¿no? El sentido de la liturgia en la vida de la Iglesia. Después, el lunes siguiente, 14, veremos el sentido de lo que es celebrar y también la participación y la formación litúrgica. Y después, los lunes siguientes, nos vamos a centrar en 4 preguntas. Las 4 preguntas son: ¿quién celebra? ¿Dónde y cuándo celebramos? ¿Y cómo celebramos? Son las preguntas que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo referido a la liturgia. Bueno, si miramos el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo tiene 4 partes. Ahí van a ver la diapositiva. ¿Puedes poner la anterior un instante, Mario? Entonces acá tenemos los días y habíamos anunciado también un encuentro presencial que nos va a servir para profundizar, vernos las caras. Va a ser en la Ciudad de Azul, en la Parroquia del Carmen, el sábado 16 de noviembre. Ahí está mal puesto, dice 16 de octubre, pero es
16 de noviembre. Será el encuentro presencial, que tendremos así como encuentro para profundizar todo lo que vamos trabajando en este ciclo. Entonces, bueno, nos metemos en el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo tiene 4 partes, que son los 4 pilares de la fe. Si miramos como una mesa, entonces cada pata es un pilar. Una pata es la profesión de fe, otra pata es la celebración de la fe, otra pata la vida en Cristo y otra pata la oración cristiana, ¿no es cierto? Entonces, nos ubicamos en la segunda parte, que el catecismo la titula La celebración del misterio cristiano. Pasamos la diapositiva. Acá tenemos, ¿ven? Segunda parte, la celebración del misterio cristiano, es el título que tiene el capítulo referido a la liturgia. Pasamos adelante. Bueno, ven acá a modo de dibujito, ¿no? Conocer la fe, que eso lo sintetizamos en el credo. Celebrar la fe, que lo sintetizamos en los 7 sacramentos. Vivir la fe es la vida del cristiano, la vida en Cristo, expresada en las bienaventuranzas y en los mandamientos. Y orar, que el catecismo lo expresa siguiendo el Padre Nuestro. Avanzamos. ¿Cuál es el sentido de la liturgia, la razón de ser de la liturgia? Bueno, acá hemos tomado algunos números siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que le va dando el sentido, ¿por qué la liturgia? Entonces, San Pablo, en la carta a los Efesios, nos habla del designio benevolente de Dios, el proyecto de Dios sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia, según un plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llama la economía del Verbo encarnado o la economía de la salvación. Bueno, este plan salvador, Cristo lo realiza, lo concreta a través de lo que llamamos el misterio pascual. ¿A qué llamamos misterio pascual? Cristo con su pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Ahí tenemos la cita que después ustedes la pueden ver. Entonces, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realiza la obra de nuestra salvación. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. A modo de descripción, dice, en efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del encuentro. Pasamos a la otra. Bueno, podemos, Mario, poner en modo presentación, así se ve la pantalla más grande, en el dibujito de abajo, en el iconito ahí ese, exactamente. ¿No lo puedes ampliar? El icono que está en la barra de abajo. Ahí está. No, ahí salimos. Ahí nos fuimos. Bien,
Vamos a la parte de la etimología. ¿Qué nos dice la palabra liturgia? Es una palabra de origen griego, donde se une acción en favor del pueblo. Ese es el significado etimológico de la palabra liturgia, ¿no? Ahora, vamos a hacer un reportaje. A lo largo del tiempo, ¿qué se entendía por liturgia a lo largo del tiempo? Ya estamos, ¿eh? Se me sale, Marcos, a ver si puedo solucionar. No importa, no importa, no hay drama. Cuando aparezca lo hacemos con imagen. Mientras tanto, yo acá me lo puse para poder leer. Miren, si le hacemos un reportaje a un ciudadano común, nos va a decir que liturgia responde a ceremonias, ritos, lo que se hace en la iglesia, cosas de curas, conjuntos de normas, actos de culto. Un habitante de la antigua Grecia, hay, eh, hay dos vocablos que significan obra pública, es decir, servicio en favor del pueblo. Un ejemplo hoy sería la inauguración de una escuela y un polideportivo. Si preguntamos a alguien de una época posterior, nos diría un servicio cultural y religioso. Si interrogamos a un israelita del Antiguo Testamento, liturgia representa una acción cultural del sacerdocio levítico en el único templo. Un profeta clásico nos llamaría la atención, no al ritualismo exterior y legalista. Este pueblo se acerca a mí, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice el profeta Isaías. El mismo Jesús, por boca del evangelista, nos habla diciendo: Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4. En esta misma corriente, los apóstoles. Liturgia sería evangelizar, ser ministro de Jesucristo, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios. Ven, se trata de significados complementarios. El martirio, aunque mi sangre debiera derramarse como libación sobre el sacrificio y la ofrenda sagrada, que es la fe de ustedes, Filipenses, San Pablo a los Filipenses. La liturgia hecha vida que se ofrece. La vida y la conducta de los cristianos. Somos edificados para un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera carta de Pedro. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a cómo describe la liturgia el Concilio Vaticano II. En su constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium. La digo en latín, la vamos a nombrar varias veces, quiere decir este Sacrosanto Concilio, y fue el primer fruto del Concilio Vaticano II realizado entre 1962 y 1965. Nos puede parecer lejano, pero sin embargo, como decía San Juan Pablo II y el Papa Benedicto, el acontecimiento más importante de la Iglesia en el siglo que pasó. Una brújula que nos guía hoy. Por eso vamos a ir siempre a esa fuente. En el número 7, Sacrosanctum Concilium, nos dice: con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Vamos a ir desglosando esta descripción. Si podemos subir la imagen, viene bien porque tiene dibujitos, y si no, lo hacemos sin los dibujitos. Entonces, esta descripción tiene tres partes. Jesucristo, sacerdote,
ejerce su acción salvadora. En la liturgia está Jesucristo presente, salvando, ejerciendo ese ministerio de puente pontífice entre Dios y los hombres, comunicando su gracia. El segundo aspecto de esta descripción es que Jesucristo nos santifica, nos hace llegar su gracia, la salvación de Dios, y lo hace a través de signos sensibles. Un signo es algo que podemos ver, pero que nos habla más allá de lo que vemos. Por ejemplo, el agua, que la usamos para saciar nuestra sed, para lavarnos, para purificarnos, en la liturgia se convierte en el agua de nuestro nacimiento espiritual. Nos hace hijos de Dios. Es decir, Dios nos comunica su gracia a través de signos sensibles. Así el aceite, así... bueno, acá tenemos la primera ilustración. Cristo ejerce su acción salvadora. Lo vemos en la última cena, en la pasión y cruz, y después el sepulcro vacío. Ese acontecimiento salvador se ejerce en cada celebración litúrgica. En la siguiente nos santifica a través de signos sensibles. Vemos en la diapositiva siguiente una unción, vemos el agua derramada sobre la cabeza de un bebé, vemos una imposición de manos, vemos las especies eucarísticas. Y por último, se trata de la comunidad íntegra de la Iglesia, Cristo cabeza, unido al cuerpo, que ejerce un culto público integral. Entonces, ese Cristo, ¿no?, que se nos ofrece y que ofrece la glorificación al Padre Dios, unido al cuerpo místico, o sea, toda la Iglesia, lo vemos ahí graficado en dos diapositivas complementarias. Una con celebración gigante en la Basílica San Pedro y una misa en un lugar sencillo, que puede ser un hogar de ancianos, o una capillita, o una casa de familia, ¿no? Es la Iglesia que celebra este culto público integral, ¿no? Y entonces, damos un pasito más. Esta liturgia que celebramos no es la única actividad en la vida de la Iglesia. Acá tenemos esta expresión del servicio, el lavado de los pies, el testimonio. El testimonio precede a la conversión, precede a la liturgia. Pensemos en la Madre Teresa, ¿no? Hay un testimonio que cuestiona, que atrae, que llama a la conversión. Tiene que haber una conversión que es el paso, ¿no?, para incorporarse a un proceso de fe. Hay un anuncio explícito, que es el desarrollo de la fe, es el querigma. Hay una incorporación progresiva a una comunidad creyente y hay una tarea catequística, que es esa tarea de profundizar ese anuncio que hemos recibido, y entonces se va dando una serie de actividades que son complementarias en la vida de la Iglesia. Y todo esto desemboca en la liturgia. Pero bueno, previo a nuestras celebraciones, previo a nuestra participación, pensemos tanto en un niño que está haciendo sus primeros pasos, como en un adulto que se incorpora de grande. Bueno, tienen que darse estos otros pasos, como es ser atraído por el testimonio, realizar un proceso de conversión, recibir un anuncio, incorporarse a la comunidad y profundizar la fe en la catequesis. En este marco también se incorpora la liturgia, que decimos que no es la única actividad, pero sí es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia. Cuando hablamos de fuente, bueno, es muy sencillo. Imaginamos un manantial de vida. En el Concilio Vaticano II leemos de la siguiente manera, en el número 10: la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia
y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Fuente y cumbre, dos palabras complementarias. Como fuente nos santifica, obra en nosotros la santificación del hombre. Como cumbre, es la cumbre de toda la actividad de la vida de la Iglesia, esa cumbre que se expresa en la glorificación del nombre de Dios. Es decir, que la finalidad de la liturgia es la santificación del hombre y la gloria de Dios. Por lo tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como su fin. Bueno, vamos a ir incorporando a medida que desarrollamos este contenido que de modo tan sabio nos van transmitiendo los documentos del Magisterio, algunas cosas prácticas, tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida pastoral. En el apunte lo van a tener en unos cuadritos con color rojo, ¿no? Son cosas, aplicaciones prácticas. Podemos decir que no todo es misa, hay un camino previo al recorrer. El camino que va llevando a los sacramentos es el camino progresivo del descubrimiento a través del testimonio y primer anuncio, la profundización a través de la catequesis, junto con la incorporación a la vida de la comunidad cristiana, ya lo dijimos. Bien, vamos a pasar ahora a un testigo autorizado del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco, que en su documento programático Evangelii Gaudium nos habla de este estilo evangelizador de la Iglesia, este estilo que es el gozo del Evangelio. Bueno, y ese gozo del anuncio del Evangelio hunde sus raíces en la celebración cristiana. Por eso, en este programa de Iglesia en Salida, que él lo grafica con 5 palabras, a ver si se las acuerdan. La primera es primerear, Dios que toma la iniciativa. La segunda, involucrarse, así como Jesús que lavó los pies. Acompañar, fructificar y festejar. En esta última palabra, donde se describe la Iglesia en salida, el Papa Francisco nos deja este texto que lo leemos. La comunidad evangelizadora, gozosa, siempre sabe festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Entonces, bueno, acá tenemos, con otras palabras, esta expresión de la liturgia como fuente y culmen, hundiendo las raíces en la enseñanza del concilio. ¿De qué se trata esta belleza? No es la belleza estética, ¿no? De un templo hiperdecorado o de un coro polifónico, sino es esa belleza de rezar juntos a una voz, celebrando a Jesús vivo, que se hace presente de distintas maneras en la celebración, ya lo vamos a ver. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. Y también recordar este último párrafo, la liturgia es la fuente de un renovado impulso donativo. Nuestra capacidad de brindarnos, de hacer el bien, de tener un dinamismo misionero, surge del encuentro con Cristo en la liturgia. Bien, podemos dar un pasito más, después hacemos un recreo prometido de 5 minutos
para los que quieran cambiar las aguas del mate, o si hay alguna pregunta para hacer, tenemos el chat. Bien, acá tenemos saludos en el chat, pero si hay alguna pregunta, lo incorporan acá. Alguna persona pone, se escucha mal. Bueno, en general, esto nos pasó el otro día, hay que revisar las conexiones de Wi-Fi en la propia casa, ¿no? Cuando es un solo pedido aislado, puede estar mal la propia conexión. Bien, el Papa, Santo Papa eh, Juan Pablo II, al cumplirse 25 años de la promulgación de Sacrosanctum Concilium, mirando en el tiempo lo que significó esa gran reforma litúrgica, primer fruto del concilio, hizo el documento Vicesimus Quintus Annus, fácil de traducir, a los 25 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo resultó esta reforma litúrgica en estos primeros 25 años? Esta reforma tuvo un esfuerzo muy grande de traducción, de adaptación y actualización de los distintos ritos litúrgicos, y todo un trabajo enorme de la edición de los libros en la lengua viva de cada pueblo, ¿no? Bueno, esta reforma estuvo guiada por 3 principios que los tenemos presentes ahora. Primer principio, en la liturgia se actualiza el misterio pascual. Entonces, fíjense que tenemos un cuadrito a la izquierda, está reflejado el misterio pascual, los ramos, Jesús que es coronado de espinas, y es crucificado, y muere y aparece en brazos de su madre, y después glorificado, resucitado, glorificado, glorificado en el cielo, y después este misterio pascual culmina con Pentecostés. Un hecho histórico, año 33 después de Cristo, lo podemos situar ahí. Del otro lado tenemos las celebraciones hoy. Tenemos ahí el sacerdote con los monaguillos, la gente que está entrando a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Un acontecimiento histórico que se actualiza. Un acontecimiento histórico que se actualiza. O sea, el hecho histórico fue uno solo. Las celebraciones sí se repiten, actualizando, haciendo viva la presencia de ese hecho pascual. También complementando este primer principio, decimos que Cristo está presente en su iglesia en la acción litúrgica. La diapositiva siguiente. La liturgia es el lugar privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios y con quien Él envió Jesucristo. Entonces, bueno, de modo muy gráfico, el documento rescata, retoma las distintas formas de presencia de Jesús en la liturgia. Cristo está presente en la iglesia orante, reunida en su nombre. Foto de la izquierda. Vemos una comunidad en oración. Este hecho es el que fundamenta la grandeza de la asamblea cristiana, con la consiguiente exigencia de acogida fraterna que llega hasta el perdón y el decoro de las actitudes en los gestos, en los cantos. Recordamos las palabras de Jesús: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Cristo está presente en la persona del ministro ordenado que celebra. Quien sea, ¿no? Ya sea un papa en Roma, o ya sea un obispo, o ya sea un sacerdote, o ya sea un diácono celebrando un bautismo o un matrimonio. El ministro que preside actúa en persona de Cristo, lo hace presente. Cristo está presente y actúa por medio del Espíritu Santo en los sacramentos y de modo especial
bajo las especies eucarísticas. La foto de la derecha, ¿no? Acá tenemos representados los 7 sacramentos como verdadero canal de gracia. Cristo está presente en su palabra proclamada en la asamblea y que comentada en la homilía debe ser escuchada con fe y asimilada en la oración. O sea, no solamente está presente en el libro. Ayer celebrábamos el Domingo Bíblico Nacional, hoy San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, que ha hecho a través de su traducción al latín vulgar, con la edición de la Vulgata, ha acercado la palabra de Dios a la cultura popular en su tiempo. Y hoy también la proclamamos en nuestra lengua viva. Pero no solo la palabra está en el libro, es la palabra que se proclama, la palabra que se comenta en la homilía, y también es una palabra que inspira o que ha de inspirar nuestros guiones, nuestros cantos, también todas las oraciones que encontramos en el misal. O sea que todo en la misa es palabra de Dios expresada de distintas maneras. En relación a la diapositiva anterior, sobre la Pascua que se actualiza, decimos que la Pascua no ha quedado absorbida por la historia, como si esta fuera un agujero negro que se traga todo. El hecho histórico de la Pascua de Cristo ciertamente es único, no se repite, pero gracias a las celebraciones lo hacemos presente hoy, se actualiza con toda la fuerza del Espíritu. De allí nuestra tarea de preparar las celebraciones para que en ellas brille y se transparente la obra de Dios. Bueno, un segundo principio, hemos dicho 3 principios: la actualización y Cristo presente, primer principio. Segundo principio, la lectura de la palabra de Dios. En la liturgia encontramos la presentación más grande de la palabra de Dios en conexión con la acción sacramental. Bueno, vemos las distintas imágenes, un joven cantando el salmo, vemos un sacerdote predicando, vemos un laico proclamando una lectura, vemos los leccionarios, vemos también abajo el ambón, que es el lugar propio de la palabra, y también los instrumentos técnicos que ayudan a que esa palabra resuene y llegue a todos los rincones del templo, ¿no? Entonces, en el leccionario nosotros tenemos una presentación completa de la Divina Revelación. ¿Por qué? El leccionario dominical, que en nuestros templos, en nuestras sacristías, tiene la sigla 1, es el tomo 1. El leccionario dominical está armado en 3 ciclos. En 3 ciclos se distribuyen las lecturas de los evangelios. Ciclo A, que fue el año pasado, leímos San Mateo. Ciclo B, que leemos este año, escuchamos a San Marcos. Completado, como es el más cortito, lo completamos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que fue en el mes de julio. Y ciclo C, leeremos el año que viene el Evangelio de San Lucas, armonizado con la primera lectura tomada del Antiguo Testamento, salvo en los tiempos fuertes, que tomamos las cartas de Juan, tomamos los Hechos en Cuaresma y Pascua, ¿no? Y sobre todo en Pascua, y acompañado por el Salmo, que pone en oración la primera lectura en relación con el Evangelio. También ayer cantábamos: tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos, ¿no? Salmo 118, el Salmo de la palabra. La segunda lectura de los domingos tiene su ciclo propio, no siempre está en conexión directa con la primera lectura de los evangelios, sobre todo en el tiempo ordinario. El tomo 2, que ahora viene separado en 2 libros, trae la liturgia diaria de lunes a sábado, que tiene otra forma de estructurarse, ¿no? Tenemos un evangelio para todos los años, el mismo, y
la primera lectura alterna año par y año impar. Ahora estamos en año 2024, se lee la primera lectura con su salmo correspondiente al año par. Entonces, ¿qué decimos con todo esto? Que es una presentación mucho más rica de la palabra de Dios que la que se realizaba antes del concilio, donde había solo 2 lecturas los domingos y había un ciclo único. Hoy toda esta riqueza bíblica está desplegada en 3 años. Además también tenemos el tomo 3 y el tomo 4, que son los leccionarios para misas especiales, para los sacramentos y también para el santo oral de cada día. Bueno, el tercer principio, decimos que en la liturgia la Iglesia se manifiesta a sí misma. La Iglesia se muestra como es, ¿no? En esta dimensión que la tenemos en el credo largo, está expresado, ¿no? La Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En la liturgia se manifiesta como una, es aquella unidad que viene de la Trinidad. Se expresa cuando el pueblo santo de Dios participa en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar, en las concelebraciones cuando preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Que nada rompa ni debilite en la celebración de la liturgia esta unidad de la Iglesia. La Iglesia se expresa como santa, es la santidad divina de Cristo, cuando congregada en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, que santifica y da la vida, comunica a los fieles, mediante la Eucaristía y los sacramentos, toda gracia y toda bendición del Padre. La santidad de Dios, que comunica a la Iglesia, se refleja en la liturgia. La catolicidad, católico quiere decir universal. El Espíritu Santo congrega a hombres de todas lenguas en la profesión de una misma fe. Desde Oriente a Occidente presenta a Dios el sacrificio de Cristo y se ofrece a sí misma junto con él. Y por último, la apostolicidad. La fe que profesamos, que celebramos, ¿no? Es la fe fundada en el testimonio de los apóstoles, en la celebración de los misterios presidida por el obispo, sucesor de los apóstoles, o por un ministro ordenado en la sucesión apostólica, se transmite fielmente lo que la Iglesia ha recibido de la tradición apostólica. Bueno, así la Iglesia en la celebración se manifiesta a sí misma. Un detalle para nuestras celebraciones, las que preparamos, los que les toca preparar, ya sea los guiones, la ambientación, los cantos. Es muy importante el clima celebrativo para que esta manifestación de la Iglesia sea palpable, se sienta. Podemos preguntarnos a modo de examen, ¿cómo son nuestras celebraciones? ¿Son festivas? ¿Se percibe un ambiente comunitario? ¿Se logra un verdadero clima de comunidad orante? Revisemos nuestros cantos, la bienvenida al que llega, la manera como se da la participación comunitaria, etc. Les proponemos, después de 43 minutos, un recreíto de 5, solamente 5, para cambiar el agua del mate, y nos volvemos a encontrar. Si hay alguna pregunta, la escriben en el chat. Por favor, gracias. Así que bueno, iniciamos este último ratito, 20 minutos que nos quedan. Marito nos va a cantar uno de los cantos que grafica de un modo especial, la señal de los cristianos.
Ahora sí, ¿se escucha? Perfecto. Claro. Bueno, esta canción, bueno, que ahí la estamos proyectando, Dios Trino, ¿sí? Es un canto originario de un sacerdote brasilero. Desde el Grupo Pueblo de Dios se ha hecho una adaptación que tiene como digamos, un ritmo medio parecido al chamamé lento, como una guaraña, si le podríamos decir, y que tiene como uso, bueno, la recepción de quién va a ser bautizado o de la familia, ¿sí? Y acompaña generalmente el primer signo del bautizado, que es la señal de la cruz. La versión, digamos, original, que no la vamos a cantar ahora, tiene una estrofita que habla específicamente de cuando se recibe al niño, ¿sí? A este miembro que va a ser bautizado. Bueno, esperemos que salga ahí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Bueno, mucha bendición a los oídos, espero que se haya escuchado bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esta estrofa lo podemos cantar al empezar la misa, señal de la cruz, ¿no? Y también las distintas formas de orar: alabar, agradecer, bendecir y adorar. 4 principales formas de oración. La otra estrofa, como decía Marito, es la que dice: te recibimos con amor, con la cruz del Redentor, la llevarás en tu corazón, será la señal de Dios Trino de amor, pensada para los bautismos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con este canto, una partecita que la pueden profundizar en el catecismo. Yo simplemente retomo lo que dice el catecismo breve para los jóvenes, un poquito más atrás, la diapositiva un poquito más atrás, más. No la hice, solamente se los leo, ¿no? Entonces, el catecismo para los jóvenes, el Yucat, firmado por Benedicto, dice así: se trata de celebraciones del Padre que nos ha creado, por eso los dones de la tierra tienen un papel tan importante: el pan, el vino, el aceite, la luz, el perfume del incienso, música divina y colores espléndidos. Decimos entonces que Dios es adorado como fuente de toda bendición. En la liturgia, bueno, cómo actúa el Hijo, Jesucristo, ¿no? Es el Hijo que nos ha salvado. Por eso nos alegramos de nuestra liberación, respiramos hondamente escuchando la palabra, nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos. Aquí tenemos presente al Cristo glorificado. Desde la Iglesia de los Apóstoles está presente en la liturgia terrena, que ya desde ahora, a partir de la ascensión de Cristo, participa de la liturgia celestial. Por eso también tenemos una parte de la misa donde tenemos presente a toda la iglesia que peregrina, cuando rezamos por nuestros difuntos,
y también cuando nos sentimos unidos a los santos en el cielo, unidos en un mismo coro. La misa celestial se hace presente en nuestras celebraciones. Por último, se trata de celebraciones del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso, la riqueza desbordante de consuelo, conocimiento, valor, fuerza y bendición que brota de las asambleas sagradas. Entonces, junto con el catecismo decimos que el Espíritu nos prepara para recibir a Cristo. O sea, Él es nuestro maestro interior, Él va preparando nuestro corazón. Nos da un corazón agradecido, nos da un corazón que recibe y celebra con alegría. El Espíritu Santo nos recuerda el misterio de Cristo, ¿no? Es ese ministerio de la memoria, ¿no? Que nos permite actualizar, ¿no? Entonces recuerda y actualiza el misterio de Cristo. El Espíritu Santo, por último, es el que nos pone en comunión. Por eso, bueno, decimos que la liturgia brota de la Santísima Trinidad, ¿no? Por eso, bueno, iniciamos esta partecita de la tarde con este canto Dios Trino. Bueno, y no queremos terminar sin hacer una bajada a nuestra vida cristiana. Liturgia y vida cristiana le llamamos a esta última parte, referida a nuestra espiritualidad, el espíritu que nos anima. Y bueno, en la carta sobre la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios, Desideravi, el Papa Francisco retoma las palabras del Santo Papa Pablo VI al concluir la segunda sesión del concilio. Al finalizar el año 63, habiéndose promulgado Sacrosanctum Concilium, que ya se van a cumplir 61 años, entonces en el discurso, en la alocución, Pablo VI remarca por qué la liturgia, que ha tenido el primer fruto del concilio, ha sido la Constitución sobre la liturgia, ¿por qué es importante? Y lo leemos. Dios en el primer puesto. La oración, nuestra primera obligación. La liturgia, primera fuente de la vida divina que se nos comunica. La primera escuela de nuestra vida espiritual. El primer don que podemos hacer al pueblo cristiano, que con nosotros cree y ora. Y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el concilio, los más de 2000 obispos del mundo, representando las conferencias episcopales, decidieron que el documento sobre la liturgia fuera el primero? Entonces, bueno, decíamos que la liturgia no agota todas las expresiones de la vida espiritual del bautizado. Se enriquece con otras espiritualidades, pero decimos con toda convicción que es raíz y condición de cualquier espiritualidad. No hay vida cristiana sin vida litúrgica. Entonces, acá se trata de valorar de un modo eminente la celebración cristiana, como el catecismo la titula, la celebración del misterio cristiano, por sobre toda otra expresión, ¿no?, de oración y de devoción, ¿no? Las devociones son importantes, el rosario, una peregrinación, la devoción por nuestras imágenes, tener en casa nuestro altar familiar, todo es importante porque hace a nuestra vida de fe. Pero bueno, todo esto encuentra raíz y sentido y condición en la liturgia. Allí la presencia de Cristo vivo y resucitado está, podríamos decir,
garantizada, ¿no? Y liberada de cualquier subjetivismo. Por eso decimos en la Eucaristía, veneramos esa presencia real de Cristo. Por eso también en nuestros templos tenemos junto a nuestros sagrarios la lámpara encendida, diciéndonos, aquí está el Señor y te espera. Bueno, y un poquito para terminar esta parte, entonces me gustaría citar esta anécdota que viene del año 308, creo que es 304, los mártires del domingo. El Papa Francisco en Desiderio Desideravi, no, perdón, hizo una serie de catequesis sobre la misa. Cuando veamos el tema de la misa las vamos a ver, ¿no? Pero bueno, los que las quieren buscar son a partir del 8 de noviembre del 2017. Están en el sitio del Vaticano, vatican.va, están en español. Son las catequesis de los miércoles sobre la misa. El año pasado que tuve clase con los seminaristas íbamos leyendo algunos párrafos. Es una catequesis espiritual y muy sencilla y muy profunda a la vez sobre las distintas partes de la misa para comprender mejor qué es lo que hacemos, cada rito, el sentido que tiene, ¿no? Y en el párrafo inicial leíamos lo siguiente, escuchamos lo siguiente. Acá está traducida porque el discurso fue en italiano. No podemos olvidar el gran número de cristianos que en el mundo entero, en 2000 años de historia, han resistido hasta la muerte por defender la Eucaristía. ¿Y cuántos todavía hoy arriesgan la vida para participar en la misa dominical? En el año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos del norte de África fueron sorprendidos mientras celebraban misa en una casa y fueron arrestados. El procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron, sabiendo que estaba absolutamente prohibido. Y respondieron, sin el domingo no podemos vivir. Que querría decir, si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nuestra vida cristiana moriría. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. San Juan. Estos cristianos del norte de África fueron asesinados porque celebraban la Eucaristía. Han dejado el testimonio de que se puede renunciar a la vida terrena por la Eucaristía, porque esto nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte. Un testimonio que nos interpela a todos y pide una respuesta sobre qué significa para cada uno de nosotros participar en el sacrificio de la misa y acercarnos a la mesa del Señor. Y pregunta, ¿estamos buscando esta fuente que fluye agua viva para la vida eterna, que hace de nuestra vida un sacrificio espiritual de alabanza y de agradecimiento y hace de nosotros un solo cuerpo con Cristo? Este es el sentido más profundo de la Santa Eucaristía, que significa agradecimiento. Agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos atrae y nos transforma en su comunión de amor. Bueno, qué hecho, qué palabras que nos cuestionan. ¿Cuántas veces nos salteamos la misa por cualquier pavada? ¿Cuántas veces por ahí participamos con un sentido así más mecánico, sin vivirla, sin vivir el sentido? ¿O cuántas veces la preparamos así de un modo automático? Entonces, bien, esto nos hace pensar también en esta intención que tiene el Papa y que nosotros hemos retomado en este curso de alentar, acompañar, promover la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios. Cuando vemos nuestras iglesias la mitad vacías, entonces, bueno, podemos preguntarnos qué pasa, ¿no? ¿Es distracción? ¿Es falta de conciencia? ¿Por qué
este tesoro tan grande no se ha descubierto o se va perdiendo. Así que bueno, con esto les damos la bienvenida y la intención, ¿no?, de este curso. Recordamos los objetivos, que sea profundizar nuestra espiritualidad cristiana, que sea conocer y darle sentido a lo que hacemos, y herramientas para la animación litúrgica. Estela, ¿ibas a decir algo? Activa el micrófono. Sí, que bueno, que muchas gracias a nuestro asesor Padre Marcos, a Marito, que han trabajado duro con la parte técnica, a Lucas, y igualmente, que es quien va a hacer las grabaciones, y después vamos a poder tener, para los que no han podido estar hoy o para los que no han podido entrar, la grabación de todo el encuentro, ¿no? Sí, muchas gracias en nombre de todo el equipo diocesano, de la presencia y el interés de todos. Pero bueno, iba escuchando, me surge, hubo varias referencias al Concilio Vaticano II, y en 2 minutitos quería, así espontáneamente, recordar un poco lo que fue el momento del Concilio Vaticano II, que los que son más o menos los mayores lo recuerdan seguramente, ¿no? Y la gran experiencia que fue en nuestra diócesis, ¿no? Donde Monseñor Marengo, que fue el obispo que teníamos en ese momento y que formó parte del Concilio Vaticano II, nos trajo él personalmente todas las novedades. Y ¿por qué ir a documentos que parecen que ya tienen muchos años? Y es que es lo que nos vuelve a esto de fuente y cumbre, y el dinamismo que enseguida en todas las ciudades de la diócesis, pueblos más chicos, más grandes, cambió la forma de vivir la liturgia, por esa intención macro que tenía el concilio de la participación del pueblo de Dios, ¿no? Y ahí aprendimos muchas cosas y fuimos aprendiéndolas de a poco y a comprender y saber por qué se hace lo que se hace y hacerlo bien. Entonces, puede ser que ahora que venga muy bien retomar esas fuentes, de hecho lo hace el Papa Francisco. Así que me parece excelente que demos importancia a los documentos referidos a la liturgia del Concilio Vaticano II, a todo lo que retoma el Papa Francisco, que lo hace en forma tan clarita y tan entendible para todos, ¿no? Y que lo hace no solo para nosotros laicos, sino que lo hace para los obispos, para los sacerdotes, para los consagrados, para los laicos, para todos. Entonces, durante muchos años después del concilio, muchos leímos todos los documentos que de la Iglesia. Hubo uno argentino muy importante que se llamó Iglesia y Comunidad Nacional, un libro verdecito chiquito que muchos recordarán. Y bueno, buscar esas fuentes que nos llevan a la celebración, y desde la celebración a la misión, ¿no? Y al poder vivir cada momento de la misa y saber por qué hacemos lo que hacemos en cada momento de la misa. Eso quería compartir y me surge de la charla. Muchas gracias. Gracias por la presencia de todos. Gracias, Estela, por tu aporte. Marco, antes que se retiren, por ahí si querés comentar el trabajo. Vamos a hacer así. Okay. Entregamos una consigna y tienen una semana para pensarla, para responderla. Les pedimos que el lunes que viene, a más tardar, la envíen. Así los tutores, que tienen muchos alumnos, por suerte, bueno, ha sido muy participativo el curso,
tengan tiempo para leerlos y hacerles una devolución. Recordamos, o sea, la idea no es aprobado o desaprobado, sino es una ocasión para hacer una relectura guiada de los apuntes que vamos trabajando, o de todo lo que, todos los textos que usamos se los vamos a mandar. Entonces siempre el primer paso de la consigna es leer los apuntes compartidos, prestar atención a los documentos, agarrar un fibrón, marcar, resaltar las ideas importantes, pero antes de pasar a las preguntas siguientes, lo primero es hacer una lectura tranquila y completa. Y después, bueno, son dos preguntas, en este caso una más de síntesis de lo que vamos entendiendo y otra más de reflexión personal. Les pedimos que las respuestas, cada uno tiene su grupo, ¿no? Pero que se la manden directamente al tutor, directamente por un mensaje directo, ¿no? Que vaya por mensaje directo al tutor. Si quieres, Marito, lee los dos puntos siguientes. En un texto de 10 renglones, explicar qué entendemos por liturgia, teniendo en cuenta, bueno, lo que nos compartía el padre y también los apuntes. Y la segunda, ¿es posible que haya vida cristiana sin liturgia? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Una breve reflexión de por lo menos 6 renglones como para tener ahí para expresarnos libremente. Como decía el padre, la función de nosotros los tutores es acompañarlos, también se pueden generar algún intercambio de ideas en los grupos, eso lo va manejando con cada uno de los tutores, y si hay algo que no se entienda, estamos todos para aprender y para ayudarnos. Les contamos también que esta consigna recién la hemos modificado hace un ratito, hace una horita, porque bueno, hemos leído detenidamente la consigna de la semana pasada, viendo las inquietudes, las necesidades, las inquietudes para este curso, que son muy diversas, ¿no? Porque hay personas que hace muchos años están trabajando en la liturgia, otros están dando sus primeros pasos, el deseo de conocer, el deseo de formarse, el deseo de servir mejor a una participación comunitaria. Entonces, bueno, tratamos de que estas consignas de trabajo vayan respondiendo a las distintas inquietudes que todos los participantes han manifestado y también a los objetivos que nos hemos planteado con este curso. Bueno, creo que no hay ninguna ninguna aclaración que hace falta, mi pedido, así que nos despedimos. La bendición, padre. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Cargaron un link ahí en los comentarios. Sí, fue un error, Claudia. Lo vamos a pasar por los tutores. Fue un error. Listo, gracias. Gracias por la observación. Perdón, ¿todas las veces van a cambiar el link? De cada clase. No escuché. Mario. Sí, se envía, cada vez que se programa una reunión se cambian automáticamente, no es por algo intencional, digamos. Bueno, muchas gracias. Solamente, no vi quién preguntaba, pero es solamente apretar y cualquier cosita nos escriben a los tutores para ayudarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marco, nos vemos. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Les estaremos enviando los apuntes con el Power y también esto va a estar en el canal YouTube del equipo de liturgia, así que también podrán ver el encuentro grabado. Bueno, adiós, que el Señor los bendiga a todos, buena semana. El 11 de octubre estaremos celebrando el cierre de la Puerta Santa en la Catedral, culminando nuestro periodo de la diócesis, así que con nuevo impulso nos encontramos el 14. Hasta prontito. Muchas gracias.